su cuenta para llegar más lejos. Y a nosotros nos une la pasión por representar a Chile y contar con el apoyo incondicional de ISAPRE Colmena, que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. En tu auto, en tu teléfono, en tu Smart TV. Tele 13 Radio. Información esencial. En Tele 13 Radio comienza un programa que conecta. A partir de ahora, Ramón Ulloa y Angélica Bulnes presentan y analizan las noticias, datos, hechos y entrevistas. Para resumir lo más relevante del día, desde la 103.3 FM y tele13radio.cl. Aquí parte Conexión Tele 13. Y ya empieza Conexión Tele 13, llegó la hora, esta tarde, a las 5:33 minutos, estamos ya listos con Ramón Ulloa. ¿Qué tal, Angélica, amigos? Con casi 26 grados de temperatura todavía en la capital, comenzamos esta edición de hoy de Conexión Tele 13, revisando, como de costumbre, algunos temas que vamos a ir desarrollando con mayor amplitud, lo que se está hablando en redes, por ejemplo, Angélica, el cambio de tipografía en el metro de Santiago. Cambiaron la letra del metro. No es que se acostumbra, ¿no? Animal de costumbre. Se queja la gente, sí. Se queja la gente hasta que se acostumbra. Sí, igual cuando hacemos cambio en la radio, se quejan hasta que se acostumbra. Es verdad. Y también, bueno, vamos a estar con la ex subsecretaria de Ciencia, Carolina Torrealba. Vamos a repasar la decisión del gobierno actual de suspender las becas para magíster y postdoctorado en el extranjero. Haremos también conexión hoy con Michelle Bachelet y la ratificación de su candidatura de la ONU, sí, pero tras el retiro del apoyo de la moneda. La expresidenta dice que sigue en carrera. Sigue en carrera con el apoyo de México y Brasil, más no con el apoyo de Chile. Y más adelante, con Paula Comandari, vamos a abordar las reacciones luego del primer anuncio del gobierno por el MEPCO. Y también vamos a estar conversando y profundizando en este tema. Tenemos comprometida una entrevista con el ministro de Transportes, Luis de Cranch. Así que estaremos en el otro bloque de nuestro programa conversando con él. No se diga que hay poca cosa hoy día. Harto. Así mucho. que empezamos inmediatamente con Conexión Tele 13. Engie, liderando la transformación energética de Chile. Claro Empresas, por ti cada día mejor. Vende y recibe tu plata al tiro. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Loto, si no juegas, no ganas. Clínica Santa María llegó a los dominicos. Y Arauco, lo bueno de ser renovables. Presentan Conexión Tele 13. Se busca y se habla. Revisemos qué hay ahí. Está marcando. Lo adelantaba Ramón, se habla del metro porque cambió su tipografía, cambió su letra y ha sido ampliamente comentado en las redes sociales. Esto es parte de una renovación de la identidad visual de sus estaciones y el proceso, según ha informado Metro, se va a dividir en 3 fases para estandarizar la estética de todo el sistema y lograr una señalización más neutra y funcional. La fuente elegida, la empresa optó por una tipografía que se llama Helvética Neue, utilizada también en servicios de metro que en otros países, según informó Metro, esta decisión se basa en un estudio de experiencia de viaje que fue realizada en el año 2025, en el que una de las principales solicitudes de mejora estaba relacionada precisamente con la señalética. Dicen que la fuente Helvética Neue facilitaría la lectura para pasajeros con dificultades visuales y gracias a sus trazos limpios aportaría mayor claridad visual. Además se está invirtiendo en mejoras de color y contraste en zonas como los bordes de los andenes, las escaleras, todo lo que ayuda a prevenir, por supuesto, accidentes y a orientar mejor a los usuarios, que igual, por lo menos en las redes sociales, varios se quejan porque no les gusta que les cambie la letra. Está más flaquita esta letra. Esta es más flaquita, sí. ¿Te gustó o no te gustó? Yo no... A ver... Sí, es más flaquita, pero no la encuentro tanta. No es tan que tanta sea distinta. tan distinta tampoco. Es como más compacta, más flaquita, más estética. Pero no, a mí no me hace ruido. Que somos animales de hábito. ¿Qué más? Bueno, otra cosa que ha dado que hablar y que se ha destacado es que murió a los 81 años José Bengoa, uno de los historiadores y antropólogos más destacados del país.
José Bengoa fue un referente en el pensamiento social latinoamericano y, bueno, además fue un muy estudioso de la cultura mapuche. Uno de sus libros más destacados es Historia del Pueblo Mapuche, que fue publicado en el año 85 y que desde ahí además ha sido reeditado en múltiples ocasiones. Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro querido profesor José Bengoa Cabello, ocurrido este lunes 23, rodeado del amor de su familia. Su partida deja un vacío irreparable en nuestra comunidad y en el pensamiento social latinoamericano. Nuestras condolencias a su esposa y a su compañera Jimena Valdés y a su familia, escribió la Universidad Academia de Humanismo Cristiano en el comunicado oficial que da cuenta de su partida. Hay que decir que el año pasado, 2025, recibió el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales José Bengoa. Conexión Tele 13. Y tal como les comentábamos, estamos aquí en el estudio, muchas gracias por eso, con Carolina Torrealba, bióloga, ex subsecretaria de Ciencia y actual vicerrectora de Investigación y Doctorado de la UNAP. Muy buenas tardes, Carolina. Muy buenas tardes, Angélica. Bienvenida. Ramón. Muchas gracias por la invitación. Y la razón, o una de las razones por las que está aquí, es porque el Ministerio de Ciencia anunció una medida que ha sido controvertida, que es que en medio de los recortes que se les está pidiendo a todas las reparticiones públicas, la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao, anunció la suspensión de las becas de magíster y postdoctorado en el extranjero. No las que hay acá en Chile, sino que las que son becas para el extranjero. ¿Tiene sentido, Carolina, esta medida? A ver, un poco de contexto, y aquí hablo con mucho sentimiento, digamos, que me tocó estar ahí, Porque ¿cierto? Te tocó estar Estoy ahí ahora en usuaria del sistema. en la fundación del Ministerio de Ciencia que absorbió todo lo que era CONICIT y daba las becas, y por otra parte ahora te toca desde el lado de vicerrectora de investigación y doctorado. Y a ver, un par de declaraciones. Primero, nunca una buena noticia, un ajuste en ciencia y tecnología. Nunca nos hace feliz. Pero por otro lado, como me tocó estar ahí, sé que existen emergencias, que esas emergencias los define el nivel político, no me voy a meter en lo que opino de esas emergencias. A mí me tocó gestionar la del estallido social y la del coronavirus, y por lo tanto tuvimos que hacer 2 recortes que fueron iguales. O sea, a todos los ministerios se les recorta X% y todos tuvimos que sacar la tijera, ¿ya? Y es muy difícil. Sobre todo en ministerios como el de Ciencia, que son nuevos y que tampoco tienen un presupuesto tan grande. A mí me tocó recortar el primer presupuesto del ministerio. O sea, antes de partir ejecutándolo, había ya que recortarlo. Sí, eso fue en el estallido social y fue duro porque estábamos súper felices, teníamos un aumento importante y ahí tuvimos que partir. Pero, bueno, esas cosas ocurren, ¿ya? Y creo que aquí hay un par de cosas importantes. Primero, estamos a 12 días, así que hay que esperar. Y yo creo que lo más importante es escuchar si existe realmente un plan de recortes, de ajustes que es sensato, ¿ya? Yo creo que eso es lo primero que hay que ver. Esas cosas ocurren, los ajustes no nos gustan, pero lo más importante, y creo que aquí es qué es lo que se cuida y qué es lo que se está ajustando, claro. Porque es un mandato que tienen que hacerlo todos. Entonces, y aquí las alertas es importante estar atento a ello. Y en ese sentido, cada uno de estos ajustes es también un ejercicio de priorización. Entonces, ¿qué cosas a mí me pareció esto? Que además sabemos por trascendido, ¿no? Aquí no hay nada oficial, la ministra dio algunas un luces. Comunicado explicando que... Claro, en la Cámara, ¿no? Que dio algunas luces respecto a algunos recortes. El primero tiene que ver con respecto a las becas de magíster internacionales y a las becas postdoctorales. Yo debo decir que nosotros en el minuto que nos tocó el recorte del COVID, que fue muy duro, evidentemente la situación era muy crítica, lo primero que hicimos fue ajustar becas Chile. Y ahí, de hecho, cortamos incluso las de doctorado. Había una contingencia que además las fronteras estaban cerradas, ¿no? Entonces dejaba de tener mucho sentido. Y fue una medida, por cierto, nunca es popular, pero lo que es interesante en esto es ver qué es lo que se cuida, ¿no? Y yo aquí tengo un alivio que no se hayan tocado las becas nacionales. Las becas nacionales son de doctorado, son becas que hoy día, a diferencia tal vez de las becas Chile, que están bastante cuestionadas, las becas nacionales son base del sistema, son en las cuales se instala todo el sistema científico académico nacional. Yo te diría que las becas y los fondos, ¿sí?, son elementos centrales como
para la operación basal del sistema. Ya, ¿y de por investigación. qué tanto la beca de doctorado? Porque los fondos, si tú no entiendes, financian la investigación Sí. que hacen los distintos académicos, claro, pero la porque, beca... porque la estructura de investigación en las universidades está fundamentalmente dada por estos proyectos de investigación individuales o después asociativos y por los programas de doctorado, que son los que están. Uno es como salvaguarda, yo diría, disciplinar, es ahí donde se hace investigación disciplinar y donde se enseña la investigación disciplinar, que además en cada una de estas tesis que hacen estos estudiantes de doctorado, se sustentan los proyectos de investigación de estas disciplinas y muchas veces los Fondesit apalancan también estas becas de doctorado, ¿no? Trabajan en conjunto, es un sistema que se estructura así. Ya. Y esto son parte de los instrumentos más delicados y tal vez más, como comillas, inamovibles del sistema, ¿ya? Y a veces poco comprendidos por lo mismo, pero también en la estructura. Entonces, en ese sentido, a mí me da tranquilidad que eso no se toca. La beca de magíster, y esto lo digo con bastante responsabilidad, es posiblemente una de las becas más regresivas que tenía el ministerio. Las becas de magíster al doctorado, en el minuto en que yo las revisé, son fantásticas, pero normalmente están dirigidas más que investigación a profesionales que luego tienen, por cierto, mejores oportunidades laborales. Entonces, una discusión que ha sido eterna es si estos tienen que ser becas o tienen que ser más bien otro mecanismo con cofinanciamiento o algo por el estilo. Entonces, en ese sentido, a mí no me hace tanto ruido que en un récord, de hecho al revés, que en un ajuste que, como ya dijimos, no es una buena noticia, pero ya que hay un ajuste, me parece bien que eso sea lo que se decía ajustar. Eso con respecto a esas becas. Y postdoctorados, si hubieran sido de nuevo los postdoctorados nacionales, hubiera puesto muchas alertas. Los internacionales son pocos los que da el Estado. La mayoría de los postdocs que tenemos muchas veces se van asociados a proyectos internacionales, no financiados por el Estado. Pero en todo caso, eso sí es un dolor. O sea, yo ahí creo que ojalá que no se hubiesen cortado, pero entendemos que está ese recorte. Pero si hay que priorizar, eso me hace menos ruido. Entonces, en ese sentido, creo que es un ajuste, por cierto, como dije, todo ajuste es incómodo, pero en la priorización tiene sentido. Tiene sentido en que es, como digo yo, cuando se hace un ajuste, uno inevitablemente prioriza. Y en esa priorización uno tiene que ver lo que se está recortando y lo que no se está recortando. A mí me da tranquilidad lo que no se está recortando. Ya, y desde ese punto de vista, la realidad actual ha evolucionado en el tiempo en el sentido de que alguna explicación se da de que hoy día hay una mayor oferta local también de programas de posgrado y de magíster que de alguna manera, no sé si compensa, pero la realidad es distinta hace, no sé, 5 o 10 años más atrás. Me encanta tu pregunta porque creo que nos lleva tal vez al tema más importante que debiera conducir este ejercicio de ajuste, que es una priorización. ¿Dónde yo pongo la alerta en algo que no se está ajustando, pero que tiene una demanda presupuestaria brutal y que está hoy día bien mal, pela con chancho, como se dice en chileno, respecto a la política pública y tiene que ver con las becas? El programa, los programas de becas y básicamente de doctorado, se hizo todo este programa de Becas Chile, que fue muy intensivo, ¿cierto? En 2008 salieron centenares de personas, ahí parte, ¿no? El programa de Becas Chile, que tenía una visión bien bonita. Sin embargo, cuando se realiza ese programa, en Chile deben haber habido, debemos haber crecido cerca de un 200% en la cantidad de doctorados de esa fecha hasta ahora. Se han diversificado, hay en más regiones, tenemos distintas disciplinas, se han internacionalizado. Entonces, hoy día estamos en una situación en que, por ejemplo, Becas Chile... y a mí me tocó esta justificación cuando hicimos el ajuste en el COVID. Cuando tú lo miras, para mí es un programa que ha sido bien criticado. A mí me gusta el programa como tal, pero definitivamente para una super elite, ¿ya? Y más bien me encantaría... O para áreas que no están cubiertas acá en Chile. Sí, pero en el fondo, ¿qué es lo que me pasa? También cuando se dice, no, yo no estoy de acuerdo con la postura de que tenemos que dar Becas Chile solamente a las áreas prioritarias, porque el Estado llega tarde a eso. Claro. La ciencia es mucho más... se anticipa más cuando nosotros nos damos cuenta que la investigación en cuántica es importante, ya fue. Claro. Ya salió en los diarios hace rato. Ya necesitamos a la gente formada. Y lo digo con todo el respeto, habiendo estado en investigación, habiendo estado en el Estado y estando en la administración académica.
nosotros desde la administración académica y desde el Estado menos llegamos a esa prioridad. Entonces, si tú dices, mira, que mi creme de la creme, pero realmente es la creme de la creme, y aquí estoy hablando de excelencia, que esto tiene montones de otras complejidades, súper regresivo, sí, pero si yo digo, la gente que tiene las mayores capacidades de ver qué es lo que está pasando en el mundo, en la mejor excelencia, dejémoslo que vayan al mundo y que vuelvan. También es polémico, yo sé que hay gente que quiere que se queden allá, que vuelvan, pero algo pequeñito, y más bien el resto, en esta situación, invertámoslo en nuestros programas de doctorado, paguémosle con una, yo hice este cálculo, con una beca doctoral de un estudiante o de magíster que se va a hacer a UCL, pagamos un programa de internacionalización completo para un programa doctoral que atiende a 25 estudiantes, ¿ya? Creo que eso es relevante. Y lo segundo, lo que decías tú, hoy día tenemos un problema en la política pública. Tenemos una Comisión Nacional de Acreditación que está diciéndonos, con un decreto que sacó, no es un decreto, pero es un informe de la CNA, se me olvida cómo se llama la forma legal, le dice a las universidades, si usted se quiere acreditar de excelencia, entonces tiene que tener un programa de doctorado en todas las áreas en las cuales se enseña. Esto implica que si todas las universidades de Chile quieren acreditarse como excelencia, que es lo que queremos, nosotros estamos ahí, pero queremos aún seguir avanzando, entonces yo tengo que tener un doctorado en absolutamente todas las áreas en las que enseño. Por ejemplo, vamos a tener 50 programas de doctorado en arquitectura, 50 programas de doctorado en ontología, lo cual a mí me parece que por muchos motivos del espacio y la complejidad que tenemos de nuestra investigación no tiene sentido. Pero hacia allá vamos, porque queremos esa acreditación. Y por otro lado, el Ministerio de Ciencia no ha aumentado en una beca, al revés. Ha disminuido, yo por años estuve en una tasa de adjudicación de un 40%. En los últimos 2 años bajó un 25%. Y este año va a ser peor. Porque tienes una masa gigante, creamos más doctorados, estamos creando muchos doctorados que no podemos sustentar. Y las universidades nosotros financiamos, pero no nos pueden financiar. ¿Y qué tiene retribución luego? Porque en Doble Clic hicimos alguna vez un tema relacionado precisamente con la duración de las carreras y todo aquello. Y había entre los estudiantes entrevistados, porque este era un sondeo con experiencia de los estudiantes, que había una preocupación de algunos que hacían este tipo de estudios posteriores y relacionado más que nada con los magíster, que no tenía un retorno en el cambio de su expectativa laboral ni monetaria y que estaba siendo como un requisito más para tener que algo como para ascender en su trabajo que se refiriera, por ejemplo, en un mejor sueldo. Y que eso estaba como en la conversación de quienes hoy día estaban haciendo este tipo de estudios. Lo hago porque me lo están exigiendo, pero lo hago casi no para avanzar, sino para no quedarme atrás solamente. Bueno, en el caso de los magísteres es más complejo a nivel nacional porque la mayoría son de pago. Nosotros casi tenemos, son pocas las fuentes de financiamiento para magíster, ¿no? Como becas, que se entreguen becas. Entonces, yo creo que ahí tal vez lo veo más complejo. En el caso de las becas de doctorado, efectivamente tenemos un sistema, a ver, es importante fortalecer los doctorados, ¿ya? Lo que pasa es que a mí me parece que a veces el mundo ideal de los indicadores, cuando contrasta con la realidad, que es lo que está pasando acá, claro, sería ideal que todas las universidades tuviéramos la complejidad que tienen todas las universidades de Alemania, con todo el financiamiento que tiene Alemania, y tuviéramos unos doctorados repletos de gente financiados por el Estado, y que pudieran tener salidas a la academia, pero también al Estado. Eso, hacia allá vamos, pero eso no se arregla exigiéndolo para la acreditación obligatoria de excelencia de las universidades porque no tenemos porque el Estado mismo no tiene la capacidad de sustentarlo y en ninguna parte, salvo en aquellos espacios que tú tienes doctorados profesionales, se financian enteramente por las universidades. Y el sistema tampoco tiene la capacidad de absorber a todos esos doctorados, ¿no? Exacto, o sea, toda esa entonces gente con lo que PhD. está ocurriendo es que, y yo lo veo en la universidad, a nosotros nos ha ido bien y nosotros además tenemos un sistema en que podemos entregar algunas becas internas, pero pasa que están disminuyendo, estamos aumentando en la cantidad de postulantes, más gente quiere estar, no sabemos tus motivos, como tú bien dices, algunos
pueden ser porque efectivamente quieren estar y hay otros que necesitarán el grado, pero yo creo que en general en la academia tenemos una mayor demanda por los doctorados, pero sin embargo no podemos admitir más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros podremos becar a algunos y cada vez nos está costando más tener las becas, ANID, ¿no? Porque está bajando esta tasa de adjudicación y aumentan y aumentan. El año pasado aumentaron cerca de un 20% los postulantes, de un año a otro, a nivel nacional. Y el antepasado 16%. El año que viene, este año van a ser 25 o 30. Van a seguir creciendo. Sí, porque los que no quedaron vuelven a postular además. Entonces, a ver, ¿por qué me gusta esta discusión? ¿Y por qué partí diciéndole, mira, y perdonen, buen chileno, ya no soy autoridad, así que puedo decirlo. Adelante. ¿Cierto? Pero que recorten las becas de magíster de Becas Chile. Es decir, ni me modo, quedo con la ¿entendí? impresión de que tú estás muy de acuerdo con la parte total, de que el criterio me dio tranquilidad, el criterio. A lo Y mejor que- se justificó un gran programa de becas de magíster en algún momento, pero no es hoy para, día hay que para hoy. revisarlo, Ya. hay que revisarlo. O sea, hay muchos de esos magísteres que son magísteres profesionales y que muchas veces quienes, claro, ideal que el Estado le hubiera pagado a todos, pero sabemos que no puede pagar todo a todos. Y particularmente esa es la señal que estamos teniendo hoy día en estos tiempos. Y por lo tanto, si yo quiero sacrificar algo, bueno, esa persona que sabemos que tal vez va a tener una experiencia maravillosa, genial, importante para el país, pero también va a poder pagárselo muchas veces después con lo que gana en su propia carrera profesional. La generación de conocimiento en las universidades es subsidiada por el Estado porque es un bien público y por lo tanto no es apropiable realmente, no es completamente apropiable y nosotros somos quienes nos preocupamos de que eso ocurra y se transfiera. Entonces es bien diferente que cuando tú financias un magíster profesional, ¿ya? Es importante y es deseable para el país, pero los mecanismos mediante los cuales se financien pueden ser distintos. Pueden ser repensados. Pueden ser repensados con un mayor incentivo a un financiamiento mixto, un préstamo, etcétera. Creo que hace sentido en política pública y así opera en muchos países. Carolina Torrealba, bióloga, ex subsecretaria de Ciencia y actual vicerrectora de Investigación y Doctorado de la UNAP, comentando esta decisión del Ministerio de Ciencia sobre recortar las becas en el extranjero para magíster y postdoctorado. Hay harto tema que comentar en el área, así que vamos a volver a traerte para acá, Carolina, Bueno, para muchas hablar de gracias. ciencia e investigación. Un placer conversar con Gracias. ustedes. Chao. Conexión Tele 13. 17:54.
Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi Bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. ¿Valoras tu bienestar y tu economía y todavía no nos conoces? Tenemos más de 12.000 productos con hasta un 60% de descuento. ¡Descúbrenos! Suscríbete ahora a sociopharma.cl. Estamos aquí para facilitar tu vida. Vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única y repetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas. En Caroline School nunca estoy sola. Siempre hay un equipo que me ayuda si tengo dudas, como por ejemplo entrar a clases. Tengo clases en vivo y también puedo aprender a cualquier hora. Somos una comunidad online activa. Una nueva era educativa para una nueva generación. Caroline es cool. Trabajo, de la tecnología que impulsa tu productividad y el de un espacio perfectamente organizado para un día sin contratiempos. Todo con el respaldo de Ford Pro, donde encontrarás una completa gama de modelos y las soluciones de financiamiento que tu operación necesita. Ford Transit, potencia y robustez para tu negocio. Cotízalo en Ford.cl. Lo que nadie te cuenta cuando viajas con tu tarjeta Visa es que no solo llevas la tarjeta más segura y con la que puedes pagar en todo el mundo, sino que también viajas siempre protegido. Cada pasaje que pagues con Visa incluye seguro médico internacional, seguro de pérdida de equipaje y hasta un seguro por si necesitas cancelar tu viaje por una emergencia. ¿Cómo nadie me había dicho antes esto? Recorre el mundo con la mejor tarjeta para viajar. El mundo es Infinite. Descubre el tuyo. Visa. Conoce coberturas, condiciones y más en visa.cl. Prepárense, porque hoy vamos a vivir una aventura de ensueño en el Caribe. Caminata por la selva tropical, una cabalgata por la orilla del mar y la mejor fiesta de noche en la playa. ¿Listos para poner en modo avión el celular? Ah, pero ¿se jugaron un loto? Yo no. Se acabó la aventura. Que no se te caiga el sueño. Si no juegas, no ganas. Juega ahora tu loto con todo en Agencias Polla o en loto.cl. Hay muchas oportunidades para ganar. Loto, si no juegas, no ganas. ¡Juega ahora! ¿Y si vamos a dar un paseo al nuevo parque que abrieron? ¿Vamos? ¿Y si nos vamos a la playa por el fin de? ¡Vamos! ¿Y si nos vamos a acampar a una montaña? ¡Vamos! Ya llegó el Jayco 5 de Omoda y Jayco. Un auto para decir vamos a cada aventura junto a tu mascota. Porque es pet friendly, para que disfrutes cada momento outdoor. Conoce más en omodajayco.cl. ¿Vamos? Omoda y Jayco. Never ending ways. Volvemos con Conexión Tele 13 por la 103.3 FM y tele13radio.cl.
6:02, estamos de vuelta en Conexión Tele 13. Se integra Paula Comandari. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes y con mucha información que comentar. ¿Quién más se suma a este bloque? Asunción Chasman. Muy ¿Cómo buenas estás? tardes. ¿Qué tal? ¿Bien y ustedes? ¿Qué talazo? Ya, equipo completo, vamos a lo nuestro. En Conexión Tele 13, el tema del día. El tema del día. La expresidenta Michelle Bachelet decidió continuar en carrera para liderar Naciones Unidas a pesar de lo que supimos durante el día, que el gobierno del presidente José Antonio Kast anunció que retira el apoyo a su candidatura a la Secretaría General de la ONU, asegurando que la postulación es inviable. Cuéntanos, Asunción. Bueno, Bachelet manifestó que si bien comprende que las definiciones de la política exterior pueden variar con las nuevas administraciones y que esta determinación es parte de las prerrogativas del gobierno de Kast, va a continuar con su candidatura trabajando en conjunto con los gobiernos de Brasil y México que han apoyado su postulación. Más temprano y a través de un comunicado, el gobierno argumentó que dada la dispersión de candidaturas en América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, la postulación de Bachelet para encabezar la ONU es inviable, por lo tanto, Cancillería como las embajadas en el exterior dejarán de promover su candidatura. En tanto, el presidente José Antonio Kast confirmó que durante la reunión que sostuvo en La Moneda con Bachelet el pasado viernes, le adelantó la decisión informada el día de hoy, ya que respaldar la postulación tendría un costo importante para el país. Asimismo, el mandatario aseguró que mientras la candidatura de Bachelet siga vigente, Chile no apoyará a otra figura para comandar la ONU. En base a eso, hemos tomado esa decisión respecto de qué países pueden influir más o menos. No me corresponde a mí, ni nos corresponde a nosotros decir qué pueden hacer o qué no pueden hacer los países. Cada país es libre de manifestar su opinión. El canciller, al igual que lo que planteo yo, se anticipa a algo que iba a ocurrir, que era que no prosperara la candidatura más allá de la intención manifiesta del presidente Lula, de la presidenta Sheinbaum, de apoyar a la presidenta Bachelet. Bueno, no sé si a alguien le sorprende la medida. No sé si uno podría decir sorpresa por la decisión del gobierno de no apoyar. Quizá pueden haberse planteado algunas posibilidades dependiendo del momento político y de tantas cosas que están pasando y de no ganarse un pequeño problema con la oposición, un pequeño gran problema con la oposición si es que va a necesitar los votos, por ejemplo, en el Parlamento para las medidas compensatorias por el alza de la benzina, una vuelta un poco más larga y decir que tal vez en virtud de eso lo repensabas o no lo repensabas, ¿no? Pero si uno lo ve a secas así, esto ya estaba adelantado por varios. Que igual a mí me parece llamativo, fíjate. Pero una cosa que sea llamativo, una cosa es la valoración, si te sorprende. O sea, en el fondo... El propio Arturo Esquivel lo había bajado hace rato. Que estaba muerta, pero que estaba muerta es distinto a que tú no la respaldes, porque lo que habíamos entendido que como un acto, entre comillas, republicano, tú como que, entre comillas, también la dejabas caer. Pero una señal mucho más directa e importante es que tú digas, yo no la patrocino. O sea, incluso que Michelle Bachelet haya decidido ir igual, respaldada por otros países que no es tu propio país cuando has sido 2 veces presidenta. Que yo lo veía como, por eso decía que a mí no, particularmente no me sorprende, pero sí me entró la duda, insisto, dada la contingencia, que pudiese ser utilizada como una moneda de cambio con la oposición, negociar, no públicamente, sino que por debajo. ¿Me ayudas con esto de apruébame rápido el tema de la parafina, apruébame rápido esto otro de aquí a allá? Y ya, mira, yo iba a votar en contra de la postura de la postulación, pero negociemos. Vamos a apoyarla y vamos a salir a apoyarla. Porque la política es así. Claro, la política es transaccional. Y también le estás hablando a tu base y también le estás hablando al Partido Libertario, que ellos fueron súper duros en señalar que no se podía respaldar a alguien que tenía una distancia ideológica tan grande. Pero claro, igual siempre dijimos que habían fórmulas de decir, ok, sigamos este camino, pero no estamos con tanta fuerza respaldándolo. Y incluso los republicanos al principio, desde que José Antonio Kast salió ganador en la presidencial, se decía eso, que en el fondo, claro, que iba a ser un respaldo súper tibio, que iban a sacar el tema de los recursos, que son súper pocos en todo caso los que se requieren para apoyar esta postulación, pero de alguna manera se ocupa como argumento oficial
el que esta es una candidatura inviable, porque hay mucha dispersión de votos en América Latina. Sí, pero no hay tantos. Si eso, Claro. no hay tantos candidatos. Hay Es que eso 4 no- y hay 2 que tienen realmente posibilidades. Entonces, eso- los argumentos tampoco son tan claros. Que no sea viable, o sea, solamente implica vas- mucho gasto. o sea, Pero ese es el argumento que ellos ponen sobre la solamente- mesa. Por eso, es que lo que queda dando vuelta es que entonces iríamos a una candidatura solo si estamos seguros que vamos a ganar. Claro, y tampoco... sería Bueno, como además bien que difícil lo que te eso. dice la gente que defendía la candidatura de Michelle Bachelet es que los votos no se tienen de antes y los apoyos no Hay son que de antemano, trabajarlo. hay que construirlo y Claro. por eso precisamente es que se destina como un equipo a trabajar en esto y se invierten ciertos recursos. Entonces, claro, puede que no estén los apoyos hoy día, pero no necesariamente implica que no iban a estar. Claro, igual ellos ponen sobre la mesa que había como riesgo de veto de potencias como Estados Unidos, que igual pesan mucho en este tipo de decisiones, pero igual si tú lo tomas como un tema republicano de nuestro país, de una candidata que ya está en Que se camino. caiga ahí. Ahora Pero también parece haber sido más una decisión de política interna, porque Sí. la presión en distintos sectores de la derecha, en distintos partidos, fue creciendo bastante. O sea, para empezar, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, como comentaban ustedes, fue cada vez más tajante con respecto a que le veía pocas posibilidades, que era una candidatura que había Nunca nacido abrió una muerta. Y la UDI lo que pasa también es que, presionó. como esto quedó cerrado en el gobierno anterior, o sea, se oficializó la candidatura en febrero, claro, tiene como una implicancia esto de retirarla ya formalizada y que además Michelle Bachelet siga compitiendo, que es ella está en Ginebra en este momento, como aparte yo creo que como de su campaña para llegar al cargo, y manda este comunicado en que dice que va a seguir adelante Sí. con el apoyo de Brasil y de México, porque tú no necesitas estar respaldado por tu propio país. Y esa Necesitas es el una respaldo señal de país. súper potente. ¿Eh? Ahora, también ahí hay una especie de consenso, porque se supone que José Antonio Cast, en esta reunión que sostuvieron el día viernes, le habría transparentado que no le iban a apoyar. Eso es lo que dicen desde la Cancillería, el propio Francisco Pérez Maquena lo señaló de esa manera. Pero también existía esta molestia desde los republicanos de que el gobierno de Boric de alguna manera había levantado esta candidatura sin socializar con ellos. También ese es otro argumento que se ha puesto sobre la mesa. Sí, ¿Y por qué no se comunicó ese día? Eso es una buena pregunta. ¿Por qué no se anunció Si ese ya día? la decisión Porque, estaba para que no tomada. fuera incómodo porque estaba ella ahí, como Claro. para no ponerla en una situación incómoda, quizás, Eso no lo dicen, sé. eso dicen que en el fondo fue consensuado con ella de dar a conocer esta medida cuando ella no estuviera en Chile. Claro. Porque ahora también me- era un poco incómodo. Por supuesto, todo esto levantó hoy día una serie de preguntas, como ¿por qué lo anuncian hoy día justo después de los anuncios de las alzas de benzina? Es como un distractivo, es para Sí. cambiar la agenda. Ha sonado mucho eso Claro, también. Claro, y se dedique menos tiempo, porque efectivamente, si esto no hubiese ocurrido, habríamos tenido seguramente más tiempo para hablar del tema de las bencinas. Del MEPCO. Eso Tal es cual. objetivo. Ustedes pueden leer la minuta que también circuló desde La Moneda para las autoridades con las 20 preguntas que se supone que personas como nosotros, los periodistas, le vamos a hacer A las autoridades. encargadas, y pueden encontrar todas las respuestas. Entonces, ¿para qué vamos a entrevistar a autoridades Oye, si pero ya sabemos lo que nos es van a que es responder? muy- si es tenemos, muy circula llamativo. la minuta. Hay 2 minutas para que los que nos están Pero escuchando no te lo adelantes. sepan. Hablemos de la otra minuta cuando hablemos de Del el MEPCO. Del MEPCO, No, sí. porque si no Sí, nos vamos Que hay a... una minuta para responder al tema Bachelet y una minuta para responder Pero es al que tema tú de los estás combustibles. adelantándote, pues, coneja, entonces No, me pongo porque ansiosa. Me dicen, me hablan acá de la minuta. Pero para que la gente lo entienda, hay una minuta Claro, sobre Bachelet. Desde La Moneda Sí. circuló una minuta para las autoridades para que respondan frente a esta situación. Por ejemplo, después vamos a estar con el ministro de De Transporte, Grant, hablando claro. más bien de MEPCO, pero si le preguntamos por el caso Bachelet, él nos va a responder Oye, supuestamente de acorde a la minuta. Solo antes de circular. cerrar el tema, hay 3 minutas entonces. Hay una minuta para los periodistas Sobre el MEPCO. sobre el MEPCO. Hay otra minuta para las autoridades de gobierno sobre el MEPCO y cómo responder las preguntas de la prensa y qué palabras no utilizar por ningún motivo en esta crisis. Y hay también una minuta respecto de Michelle Bachelet. Chile por lo menos se compromete a no apoyar, bueno, a esta altura ya sería demasiado tarde, a otro candidato. Un saludo a Cristian Valenzuela, el autor de las minutas. Es nuestro ex columnista, sí. Saludos para él. En Conexión Tele 13, la noticia del día con Paula Comandari.
Bueno, tal como les señalábamos recién, nuestra noticia del día obviamente son las reacciones post anuncio de las modificaciones al MEPCO, a nuestro mecanismo de estabilización de los precios del petróleo. Y claro, esta es una alza histórica que anuncia el gobierno para los precios de los combustibles. Lo hizo ayer el ministro Jorge Quirós. Todo esto a propósito del conflicto en Medio Oriente y el bloqueo iraní en el estrecho de Hormuz, que es por donde pasa una buena parte, una quinta parte del petróleo y de la energía del mundo. Y luego de que el Ejecutivo confirmara un aumento de 370 pesos por litro en las gasolinas de 93 octanos. Yo le decía a la Paula, estás exagerando cuando dices que va a haber un aumento de 350 pesos. Yo creo que están exagerando para después decir 100 y que nos quedemos todos tranquilos. Tal cual. Te quedaste Me corta. quedé corta. En el anuncio de la semana pasada, para que vean ustedes cómo está atento esta radio. Paula, como andaba y adelantó la medida. Bueno, y además de este aumento a la benzina, también tenemos un aumento extraordinario sobre el diésel, 580 por litro en ese combustible. Imagínense lo que significa eso para el rubro de los camioneros. Y el presidente José Antonio Kast pidió solidaridad y señaló que espera que si se producen manifestaciones, sean pacíficas, para que vean que esto ya está ahí como fantasma. Ustedes lo van a poder hablar bien con el ministro de Transporte, pero claro, igual está el recuerdo de cuando se subió el alza del peaje, ¿se acuerdan ustedes? Eso generó finalmente, fue el gatillante del estallido. Del pasaje metro, claro. ¿Qué dije? El peaje. Del peaje, no, del pasaje, perdón. Después también la gente está enojada con los peajes. Los famosos 30 pesos. Los famosos 30 pesos. Si es que, claro, hay cierta inquietud de que se puedan generar ciertas manifestaciones en la calle. Y junto con el alza del precio de las bencinas que comenzará a regir pasado mañana, este jueves, el gobierno informó un paquete de ayudas, también lo habíamos adelantado, que está dirigido a la locomoción colectiva, a las familias más vulnerables y a los transportistas. Ahora, una buena parte de la clase media se ve muy afectada, hay que decirlo también, por los precios que suben de la bencina, porque muchos se trasladan también en auto, entonces va a ser un alza muy importante. Y al respecto, el mandatario José Antonio Kast pidió el respaldo del Congreso para aprobar las medidas de mitigación y aseguró que no pueden comprar popularidad a costa de dineros que no tienen, acusando a la administración pasada de dejar las arcas fiscales vacías. ¿Yo voy a vivir de la popularidad? No, yo voy a vivir del bienestar, de que a las personas le vaya bien. Eso es lo que nos va a permitir ser un gobierno, no la popularidad momentánea. Puede ser que hoy día algunos sean muy críticos de la situación actual y del alza de los combustibles. Estoy seguro que en un año van a agradecer la responsabilidad que hemos tenido como gobierno de decir la verdad. Nada peor que ser populista en estas condiciones. Sin embargo, desde la oposición han surgido una serie de cuestionamientos en torno al anuncio. Fíjense que a través de la cuenta de la ex candidata presidencial del Partido Comunista, Janet Jara, afirmó que el gobierno está apagando el incendio con benzina y que mientras dicen que no hay plata, buscan bajar el impuesto corporativo al 3%. En ese sentido, Jara instó al Ejecutivo a recapacitar, señalando que aún están a tiempo. Claro, bajar primero el impuesto a las empresas de un 27 a un 23 y eliminar el impuesto a las rentas de capital. Que el mundo privado lo ha celebrado porque consideran que es la única manera de impulsar la inversión. Ese es el argumento que está sosteniendo la oposición, fíjense, para decir, a ver, como aquí hay una medida que está afectando a una buena parte de los chilenos, al ciudadano a pie, y paralelamente se beneficia a los más ricos. Y fíjense que hay una carta de todos los alcaldes de la región metropolitana, de los progresistas, firmada por todos, 26 alcaldes que ponen ese argumento sobre la mesa. Parte de la carta dice que ellos están en desacuerdo con esto que se ha anunciado por parte del gobierno, piden incluso dar marcha atrás y dicen que la crisis no puede ser pagada por quienes menos tienen y que entra Chile de alguna manera a una etapa de desafíos muy importantes y que ellos reiteran su disposición a trabajar conjuntamente con el gobierno para enfrentar este escenario, pero piden
asimismo suspender iniciativas que reduzcan la recaudación fiscal, como lo mismo que decía Janet Jara, la eliminación del pago de contribuciones y cualquier tipo de rebaja de impuestos a grandes empresas mientras dura esta crisis. Y además solicitan fortalecer el mecanismo de estabilización de los combustibles para proteger a las familias, y están socializando este tema con la oposición, con parlamentarios de oposición, que se los ve muy compungidos porque es muy difícil para ellos resistirse paralelamente a la reforma que se está dando en el Congreso. Ya comenzó la discusión en la Comisión de Hacienda porque son ayudas que vienen para el ciudadano de pie. Se aprobó. La ley Quiroz se aprobó en la Comisión de Hacienda, y entiendo que se incorporó un bono al transporte escolar. Que era una de las preguntas medidas, que teníamos en la mañana. ¿Qué pasaba con el transporte escolar? Mira, parte de las medidas que me habían dicho la semana pasada era precisamente una ayuda específica a los jóvenes y a los adultos mayores. Pero se está revisando, obviamente, que ley por ley, y esto tiene que pasar por todo el proceso del Congreso, que no es tan rápido. Pero hay un sentimiento de estar contra la pared, porque si bien no están de acuerdo con esta iniciativa que propone el gobierno, que bueno, lo instala allí como un tema urgente en un momento, y por eso digo que esta minuta de la que les hablaba antes, que la hace el segundo piso, ¿verdad?, tiene que ver con cosas bien importantes. Uno, con decir que el gobierno pasado, la administración de Gabriel Boric, les entregó un erario fiscal quebrado, que el país básicamente no tiene plata, y que heredaron una guerra. O sea que aquí hay una causa externa, que es la guerra, y una herencia fiscal crítica, que sería esta causa interna, y que lo que buscan entonces es un plan, una salida política a un momento crítico que está viviendo Chile, e instalan como un tono, ustedes leyeron la minuta, Ramón y Coneja, como un tono épico, pero más bien defensivo, como, ok, no los vamos a dejar solos, Chile va a salir adelante. Esta era más poética que la de la candidatura de Michelle Bachelet. Esta minuta. Y más extensa, además. Larga, sí. Más preparada, con más respuestas, escenarios posibles. No, pero la otra tenía 20 respuestas. También. A mí el que más me llama la atención era el que era obvio que iba a salir, ¿no? Esta comparación un poco de a quién beneficias, por quién te va, que se está fregando a la clase media chilena, etcétera. Y sobre eso el argumento clave de esta minuta que se recalca es que el subsidio universal a la gasolina es regresivo, porque beneficia con 4.500 pesos al mes al 20% más pobre versus 30.000 pesos por mes al 20% más rico. Exacto. Y recalca esa minuta que hay que recalcar ese tema, hay que ponerlo para que la gente lo entienda, que es 7 veces más favorable para los ricos. El problema es que le está pasando a esta administración o al propio presidente cuestiones que le pasaban también a Gabriel Boric anteriormente, que te sacan cosas que dijiste anteriormente. Entonces, cuando tú estás recalcando esto de que pareciera que, bueno, en realidad es regresivo y pueden los números darlo así, te contrastan con tus dichos anteriores. Hay un video que anda circulando, que ha sido replicado harto, especialmente en redes sociales, incluso en medios, donde aparece en campaña José Antonio Kast reclamando por los precios de las bencinas, por una situación eventual de una subida del impuesto específico a los combustibles, y como argumento da que movilizarse en vehículo no es un lujo y que se afecta especialmente a la clase media. Exactamente, que es el punto que está levantando la oposición. Entonces, justamente cuando tú luego en el mensaje recalcas que no es la clase media la afectada, sino que los más ricos, entras como en una especie de contradicción que te van a sacar al pizarrón varias veces lo que dijiste en algún instante respecto de lo que estás haciendo ahora. Y por otro lado, aún siendo eso efectivo en el número, digamos, la externalidad que tiene, evidentemente que luego va a afectar de todas maneras, porque en el encarecimiento de los productos, allí ya no hace diferenciación en el subsidio. Es decir, cuando esto se traspase a precio, claro, en elementos del diario vivir necesarios, como por ejemplo el pan. Pero el pan, la lechuga, el tomate, o sea, todos los alimentos básicos. Allí ya no hace una diferenciación, no vamos a decir que es para un sector de la población que afecta mal, lo afecta a todos, y más aún en aquellos sectores o elementos esenciales que no se pueden sustituir. Bueno, por ejemplo, ahora hizo una declaración la Sociedad Nacional de Agricultura
y dice que les preocupa el impacto en el diésel, insumo clave para la producción agrícola y el transporte de carga. Un aumento de esta magnitud presiona directamente los costos de producción y logística, lo que podría trasladarse al precio de los alimentos. Si Por esto supuesto. tiene un efecto cascada, Sobre todo va a llegar porque a todos lados. los camioneros están diciendo... Tiene patitas este aumento. Sí, claro, y permea hacia el consumidor final porque los camioneros están diciendo que este sobrecosto lo tienen que pagar también las empresas. ¿Y ustedes creen que las empresas, si tienen que pagar más, no traspasan? En general se traspasa el impacto al consumidor, y estamos hablando de cifras que hablan los economistas, que en el mes de abril podríamos tener una inflación cercana al 1%, al 1,5%. Oye, hablando de eso, justo acaba de salir el reporte del Banco Central. ¿Qué mantiene las tasas? El Consejo acordó mantener tasa de interés de política monetaria en 4,5%. Mañana hay que recordar que viene el informe de política monetaria, el IPOM, que trae todo el detalle. Ahora, contaba hoy día la Marily que este IPOM, que sale mañana, se cerró antes de esta discusión. O sea, antes de que se tomara la decisión del aumento de los combustibles, que se anunció ayer. Entonces, no sabemos si... de todas maneras, no va a alcanzar a incorporarlo como de manera detallada. No sabemos si va a alcanzar a incorporar algo, pero sí ya el impacto que estaba teniendo la guerra. Sí, en la hay situación que... Yo te digo, Coneja, que hay que verlo, porque ya la semana pasada fuentes del Banco Central estaban mirando el tema del precio, que es curioso porque se supone que el tema de la inflación uno tiene que mirar en largo plazo, pero lo que ha hecho Rosana Costa es fijarse mucho también en lo que está pasando en el corto, y lo que estamos viendo en los precios de los combustibles tienen mucho más que ver con lo que está pasando internacionalmente también. O sea, la Marily contaba hoy día que los pronósticos, lo que alcanzó a hablar ayer con los economistas, ya conocido el anuncio, es que podría tener un impacto los 5 días de marzo que quedan de un 0,2% de aumento de la inflación, y ya para abril un impacto más fuerte de un 1%, una cosa así. Sí, así es. Y en la proyección como anual algunos hablan de un 1% adicional a lo que podría haber sido Exacto. En términos anualizados. Y lo que pasa es que como estábamos en las últimas mediciones del IPC en un rango anual de 2,4% y la tasa de interés estaba en 4,5%, uno entendía que había un espacio, si no hubiese ocurrido todas estas cosas, un espacio como para que el Banco Central pudiese moverse un poquito más a la baja. Imposible en esta situación. O sea, el 4,5%, Paula, quedó para quedarse un buen rato, si es que esta cosa no... Si es que no sube. Si es que no un sube. Buen rato, lo mismo que pasó en la Reserva Federal en Estados Unidos, en que se supone que hay espacio para baja, pero por el momento el tema es la cautela. Claro, en la última reunión del Banco Central, en el verano, se mantuvo la tasa, pero se había hablado de la posibilidad de bajarla, y ya para esta vez nadie estaba esperando que se bajara. O sea, ni para ahora ni para los próximos meses, yo creo que hay espacio para una baja. Y van saliendo cositas porque este anuncio también trajo cola en el propio oficialismo. Si uno quiere llamar oficialista a Evelyn Matei, vieron que también reaccionó. También reaccionó. Y ahora ya más fuertemente, porque la semana pasada ahí había hecho un guiño de los martes del emprendimiento que está haciendo ella versus los martes de pololeo, que uno entendió, ¿verdad? Y había hablado de los decretos también, de los decretos medioambientales. Sí, y ahora, pero es que ahora es súper dura, dice en ex, me duele en el alma las medidas. El alza de los combustibles golpea fuerte y hay demasiadas familias que no llegan a fin de mes. Tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco por cortar gastos políticos, cerrar embajadas y cerrar todo lo que nos sea absolutamente indispensable. Debemos entender la angustia de las familias chilenas y ayudarlas en todo lo que sea posible. O sea, súper reaccionario, ¿no? O sea, súper en contra de este camino que está tomando el gobierno. Una crítica a la medida. Ahora, me devuelvo un segundo al Congreso, donde se está haciendo este trámite express de las medidas paliativas, como el congelamiento del precio de la parafina, o sea, como lo que se necesita el fondo para volver a los precios de febrero, y el proyecto, como decíamos, ya se vio en la Comisión de Hacienda. Se vería como hoy día a las 8 de la tarde en sala. Va a ser largo porque hay al menos 64 diputados inscritos para hablar. Acuérdense que hay muchos diputados nuevos que se están estrenando, este es su estreno en sociedad legislativa. Así que probablemente va a ser largo, porque la idea es que mañana pase al Senado, Comisión de Hacienda, que se constituye específicamente para ver este proyecto y recibir el IPOM de parte del Banco Central, porque acuérdense que el Senado no ha logrado constituir sus comisiones. Entonces se pusieron de acuerdo solo para armar la Comisión de Hacienda, porque si no, no se puede tramitar el proyecto. Entonces mañana se vería en el Senado, y si todo anda bien, se despacharía ley el mismo jueves.
Lo vamos a estar conversando también luego con el ministro de Transporte, que nos va a estar visitando aquí en el estudio. Conexión Tele 13. Y una más, antes de ir a la pausa, la Cámara de Diputados aprobó una nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, sostuvo que este año se ha registrado un aumento del 10% de la violencia en las regiones de la Araucanía y del Biobío, en comparación con el mismo periodo del 2025. En estos momentos la iniciativa es vista en el Senado. La prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia en la región de la Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío se extenderá por 30 días. La iniciativa obtuvo 122 votos a favor, 19 en contra y 9 abstenciones. Desde el gobierno apuntaron que no se puede retirar a las Fuerzas Armadas sin evaluar a fondo la estrategia actual. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, indicó que se necesita mantener el estado de excepción para tener un margen de acción y así evaluar con sentido de urgencia las acciones a llevar adelante. Dentro de los 9 votos en contra se encuentra el de la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, quien pertenece a la región de la Araucanía y sinceró que apoya al Ejecutivo, pero no puede traicionar a la macrozona sur. Bueno, entonces esta es la primera vez que le toca tramitar esta prórroga del estado de excepción al gobierno actual. Esta es una medida que está vigente desde octubre de 2021. Miren todo lo del tiempo. Tuvo una suspensión al comienzo de 2022 cuando asumió el presidente Boric, que inicialmente no quería prorrogar la medida y finalmente se vio presionado, forzado a retomarla, y desde ahí que ininterrumpidamente está vigente. Se aprueba con 122 votos a favor, 19 en contra, 9 abstenciones en este nuevo Congreso, que es la primera vez que le toca verlo. El actual ministro de Defensa, Fernando Barros, ha dado algunas señales de que le gustaría terminar con el estado de excepción, porque dice las Fuerzas Armadas no es su tarea estar controlando el orden público, pero es una medida sumamente delicada porque si bien había una caída de los delitos en la zona, bueno, todo indica que es gracias a que existe este estado de excepción, entonces no es llegar y levantarlo, sino que tiene que ir acompañado de un plan que permita que la zona siga medianamente tranquila, porque es una zona que todavía no está tranquila. Por eso es que la autoridad dice que necesita una revisión más profunda, tomar una decisión en otra dirección, aunque los datos demuestran, dicho por los reportes de Carabineros, que se ha generado una disminución de cerca al 80% en los eventos violentos en la macrozona sur durante los últimos 5 años, en el periodo más extensivo. De pronto ha habido situaciones puntuales entre medio que ha provocado nuevamente unos hechos de violencia que circunstancialmente en un mes o en un par de meses ha subido nuevamente, pero en el largo plazo esa es la evaluación que hace la misma institución policial, de una disminución cercana al 80% visto en 5 años, lo que muestra la efectividad de la medida, y no es menor en todo caso considerar las veces que ha sido renovada. 66 oportunidades que ha sido renovado. Son como un estado de excepción días. Que ya con ese hecho deja de ser excepción. Excepcional es algo que se hace una vez esporádicamente, 2 o 3 veces, pero en 66 ocasiones renovar algo dejó de ser excepción. Le queda el puro nombre. Saludamos a nuestros... Marie Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi Bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. Stop.
¿Valoras tu bienestar y tu economía y todavía no nos conoces? Tenemos más de 12.000 productos con hasta un 60% de descuento. Descúbrenos. Suscríbete ahora a sociofarma.cl. Estamos aquí para facilitar tu vida. Vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única e irrepetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas. En Caroline School nunca estoy sola. Siempre hay un equipo que me ayuda si tengo dudas, como por ejemplo entrar a clases. Tengo clases en vivo y también puedo aprender a cualquier hora. Somos una comunidad online activa. Una nueva era educativa para una nueva generación. Caroline es cool. Ya de vuelta, y como les adelantábamos, tenemos en el estudio al ministro de Transportes, Luis de Grange. Muchas gracias, ministro, por estar aquí esta tarde. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Siempre digo ministro de Transportes y Telecomunicaciones. Es verdad, tiene que atender a todo su feudo ahí. Dígame una cosa, ministro. Lo hacíamos en el Congreso, pero se suspendió la sesión precisamente porque se está votando el proyecto paliativo del MEPCO. Pero una de las medidas que no se vota porque se ve por vía administrativa es el congelamiento de la tarifa de la red de Santiago hasta el 31 de diciembre de este año. Si no se congelaban esos precios, ¿cuánto podía subir el pasaje? ¿Cuánto podían subir las tarifas si no se tomaba esta medida? Podían subir, recordamos que Santiago también tiene una flota de buses eléctricas que es importante, entonces va a depender un poco también de otros factores. O sea, recordemos que depende de la mano de obra, depende del índice de precio de la mano de obra, depende de la inflación. O sea, el polinomio que define las variaciones de tarifa del sistema red Transantiago depende de muchas variables, muchos parámetros. Si dejáramos todo el resto congelado y descolgáramos simplemente lo atribuible al petróleo, el cambio podría haber sido entre 30 y 50 pesos. ¿Ya? Que es una cifra importante. Claro. Entonces, sabemos lo que pasa cuando se sube. Efectivamente, entonces ahí yo creo que la iniciativa del gobierno, yo creo que es muy muy valorada, sobre todo por la clase media, por aquellos usuarios que usan frecuentemente el transporte público, tanto en Santiago como en regiones. Muchas personas hacían reflexiones hoy día al conocerse, cuando se les consultaba en la radio, en la televisión, decía, valoramos la medida, que bueno que no se sube el pasaje de la locomoción colectiva, pero ¿cuándo lo vamos a tener que devolver? Decía la gente. ¿Se va a tener que devolver en algún instante? Es que no es devolver, se está congelado hasta fines de año y por lo tanto eso ya fue una ganancia, por decirlo de alguna forma, para los pasajeros, tanto en Santiago como en regiones. Y después vuelve el ciclo habitual.
Por eso cuando yo muchas veces hablo de mejorar el funcionamiento del sistema, evitar, por ejemplo, los trencitos de buses, evitar el exceso de buses estacionados, evitar la circulación de buses articulados los fines de semana en la tarde, todas esas distintas variables inciden en un aumento de costo. Por lo tanto, haciendo ajustes sin afectar para nada la calidad de servicio, yo creo que es posible generar una reducción en los costos del sistema que redundan finalmente en una presión tarifaria, al alza de tarifa. Entonces, estamos trabajando simultáneamente en todos esos aspectos. Ya, pero la medida, si bien se congela el transporte público, el precio, los que sí van a pagar caro son los que andan en auto, ya sea benzina o diésel, tienen unos aumentos bien sustantivos. ¿Es el auto todavía acá en Chile un bien suntuario? No necesariamente. Por supuesto que la gente de mayores ingresos tiene una proporción de uso del automóvil que es mayor que la gente de menores ingresos. Pero hay muchas comunas de clase media como Maipú, por ejemplo, en la Florida, en que el uso del automóvil igual es necesario. Y esta crisis, que es una crisis internacional, o sea, nosotros como muchos otros países simplemente somos víctimas, recordemos que el principal producto importado de nuestro país es el petróleo. Entonces, Chile no produce petróleo, lo importa directamente de países del continente. La accesibilidad está relativamente garantizada, porque por ejemplo hay países en Asia que ni siquiera tienen la accesibilidad al petróleo garantizada por la guerra en Medio Oriente. Nosotros tenemos la accesibilidad relativamente garantizada, pero el precio no. Y el precio ha subido a niveles históricos en todo el mundo. De hecho, uno ve los actuales precios del combustible en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos, y son valores, o sea, mayores que el nuestro, o sea, valores por sobre los 2.000 pesos el litro. Ya corrigiendo, ¿cierto?, por tipo de cambio. Y bueno, el gobierno ha impulsado una serie de medidas que yo creo que tienen una focalización bien específica en los hogares más vulnerables, en aquellos sectores de la economía que más afectados se van a ver por la cadena de valor asociada al precio del petróleo. Y en ese sentido yo creo que dentro de la crisis estamos haciendo un análisis que permite proteger especialmente a estos grupos, a la clase media, a aquellos grupos más vulnerables como usuarios de transporte público, taxi colectivo en regiones y otros aspectos. Ya vamos a las otras medidas, pero vuelvo un poquito a los efectos que tiene el hecho del congelamiento de la tarifa en el transporte público. ¿Eso debiera llevar esta medida o proyectado de que haya un grupo de personas importante que deje el auto y se pase al transporte público, provoque una presión sobre el sistema, y si tenemos la capacidad de responder a un aumento de la demanda? Mira, eso es algo que está muy estudiado no solo en Chile, sino a nivel mundial, que es la elasticidad del cambio de modo frente a cambio en los costos. Es decir, si es que aumenta el costo del uso del automóvil, ¿cuántas personas que usan el automóvil se cambiarían de modo? El uso del automóvil es bastante inelástico. Para tener una cifra bien concreta, por ejemplo, el petróleo representa cerca de un 30% de los costos del automovilista. El automovilista paga la cuota del auto, paga el permiso de circulación, paga estacionamiento, o sea, paga un montón de otros ítems. Si sumas todo, el combustible representa un 30% del uso habitual. Por lo tanto, si es que aumenta un 50% el costo de la benzina, en este caso es menos, mucho menos, es como un 25%, 30%, eso significa que este 30% de costo del combustible que le cae al automovilista va a subir a 45, son 15 puntos más. Si traduces eso en baja en la demanda, es menos de un 1%. Es decir, el automovilista, tanto en Chile como en todo el mundo, es muy inelástico al cambio de modo. Y ese 1%, ¿ya?, son 4.000 viajes en hora punta. Y el sistema de transporte público de Santiago está absolutamente diseñado para soportar 4.000 viajes más en hora punta. Ah, ya. O sea, podría absorber Así es. esa demanda. Ya, porque en nueva. algún instante había una discusión respecto también de si teníamos muchos buses circulando en Santiago o no, y que es necesario optimizar todo aquello, que el trencito y todo eso. Entonces uno preguntaba, bueno, si va a haber ahora más demanda, ¿qué? ¿Nos vamos a quedar cortos? En absoluto, en absoluto. De hecho, bueno, está la posibilidad de hacer las dos cosas, de mejorar el transporte público, optimizarlo y hacerse cargo de este 1% de usuarios del automóvil que podrían dejar de usar el auto producto del alza de las bencinas y trasladarse al metro o a los buses. Oiga, ministro, ¿y el espejo en regiones? Para seguir y después hablar del otro tema, el espejo en las regiones, ¿cómo va a operar? Porque desde regiones escuchaba yo parlamentarios y algunas autoridades decían, está perfecto, pero no me convence tampoco todo, porque no necesariamente
la inversión en transporte de los espejos se realiza de manera eficiente o como quisiéramos luego cuando se destinan los recursos en regiones? Bueno, hay un tema que es muy importante que mencionas, Raúl, y efectivamente el subsidio espejo para regiones no se asigna necesariamente en transporte. Claro. Y eso obedece también a que las necesidades de regiones pueden ser súper diferentes. Por poner un ejemplo, hay ciertos gobiernos regionales, gobernadores o alcaldes incluso, para quienes temas de salud pueden ser más relevantes. O temas de educación, es decir, los requerimientos, las necesidades, la urgencia social en regiones podrían no coincidir necesariamente con temas de transporte que da origen a este subsidio espejo. ¿Ya? Por lo tanto, ahí hay una discusión permanente, hay una tensión permanente entre las diferentes necesidades sociales. Por ley, el 50% del fondo espejo, por decirlo de alguna forma, tiene que ser gastado en operación de transporte y el otro 50% en infraestructura de transporte. Eso se cambió hace poco, ¿no? Hace poco, sí. Pero para este 2026 hubo un acuerdo en el Congreso que permitió extender esta flexibilidad. Por lo tanto, este 2026 también va a haber flexibilidad para los gobiernos regionales de que el fondo espejo pueda ser usado tanto en transporte, pero como en otras prioridades que tengan los distintos territorios. Pero eso es distinto a esta inyección de recursos adicionales que está haciendo el gobierno para, entre comillas, equiparar el congelamiento de tarifas del transporte público de Santiago con regiones. Entonces, las regiones también, las ciudades de regiones. Pero usted puede garantizar que, por ejemplo, en Concepción o en Valparaíso, ¿se va a mantener el precio del transporte público al mismo precio que bueno, ahora? a eso mismo iba. Hay ciudades en las que están los sistemas licitados. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tú tienes mecanismos de regulación. Por lo tanto, en esos casos sí puedes hacer la equivalencia a Santiago. Pero hay muchas otras ciudades en que, por ejemplo, tienen sistema regulado, pero no hay perímetro de exclusión. O hay muchas otras ciudades en que el taxi colectivo es más importante que los buses. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, tienes que sumar a esta inyección de recursos, entre comillas, equivalente al fondo espejo, tienes que sumar este bono que anunció el gobierno para los taxis básicos y para los taxis colectivos, y que entiendo también, lo están votando ahora en el Congreso, entiendo que la comisión, eso se señalaba el diputado Chalper en un tuit, que la comisión habría aprobado también incluir al transporte escolar. Sí. Se aprobó eso por lo menos en la Comisión de Hacienda. Déjeme devolverme un poco atrás. Le preguntaba yo si el auto es hoy día un bien de lujo, y me decía, bueno, por supuesto que los estratos más altos lo usan más intensivamente, pero la clase media también es muy usuaria del auto y se va a ver muy castigada con esta medida. Y usted fue presidenta de Metro, le tocó el estallido. ¿No le preocupa que una medida como esta vaya a producir una tensión social muy fuerte? Precisamente porque hay sectores que se van a ver muy castigados por esto. Mira, yo creo que todos los chilenos entendemos que hay una crisis mundial. ¿Ya? Hay una crisis bélica. No es primera vez que estas crisis internacionales generan un impacto en el precio de los combustibles. Durante la pandemia ocurrió algo parecido. El 2010, post-crisis subprime, también ocurrió algo parecido. Y yo creo que tenemos la madurez suficiente en Chile para entender que esto no es un tema ni del gobierno ni de nuestro país. Es un tema global que afecta a todos los países del mundo. Y en ese sentido, yo también creo que las señales que se han mandado desde el gobierno para focalizar los recursos, para apuntar a ciertos estratos, a ciertos segmentos que son los más vulnerables a estas alzas de precios, yo creo que es una muy buena señal, eso es muy positivo, y teniendo nuevamente la conciencia que esta es una crisis externa, una crisis internacional, y que también hay estrechez fiscal. O sea, no podemos dejar de reconocer que el año pasado tuvimos un déficit histórico del presupuesto, menos 3,5, que lo que ha gastado el país los últimos años es bastante más de lo que somos capaces de producir como país, y eso genera una estrechez financiera que, sumado a esta crisis internacional, dificulta mantener un estatus como si no hubiese pasado nada. Y yo creo que la puntualización, hacer una acupuntura con los recursos públicos hacia aquellos sectores que más lo necesitan, yo creo que es lo correcto. Dígame una cosa, hay un bono y ayudas para taxis y colectivos, pero no para todo el transporte de aplicaciones. ¿Por qué no se pensó en eso? Porque los transportes de aplicaciones yo creo que están mucho más asociados al automóvil. El usuario habitual de transporte de aplicaciones lo que hace normalmente es dejar de usar su auto. Por lo tanto, de la misma forma en que el automovilista va a tener que asumir este costo adicional, que espero que dure muy poco. O sea, yo realmente soy optimista, tengo la esperanza de que la crisis internacional se recupere en pocas semanas. Entonces, en ese sentido, las aplicaciones se parecen más al automóvil
que al transporte público, en ese sentido. Por otra parte, hay conductores de aplicaciones que, por ejemplo, manejan 2 horas al día. Hay otros que manejan 10 horas al día. Hay otros que entran y salen. Por lo tanto, la asignación de recursos para cerca de 200 o 300 mil conductores que tienes en Chile es operacionalmente también muy, muy difícil. Pero principalmente es lo primero, es que las aplicaciones son un sustituto más del automóvil directamente que del transporte público, y considerando que los usuarios en promedio, ¿cierto? Los usuarios de transporte público tienen un grado de vulnerabilidad un poco mayor, me parece adecuado que los recursos que estipuló el gobierno se centren en ese tipo de usuarios. Y en el caso de este subsidio a los taxis colectivos, que son 100.000 pesos durante 6 meses, ¿no es verdad? ¿Cómo se llega a determinar esa cifra? ¿Por qué no fueron 80 o por qué no fueron 120? Bueno, eso es como... Es que me lo preguntaba un taxista, claro, que no me alcanza con 100, eso que corto, me dice. Como decir cuántos pelos tiene que perder una persona para ser calva. Es como difícil de determinar, ¿por qué no 95? Ya se definió en 100.000, yo creo que una cifra importante. Y además existen los mecanismos en los gobiernos, en las seremías regionales, donde está el catastro de todos los conductores, sobre todo en regiones. Yo insisto, el tema regional es clave en esta discusión, porque en muchas regiones, en ciudades de regiones, el taxi colectivo es más importante incluso que los buses. Entonces, este refuerzo, esta inyección de recursos adicionales por 6 meses, yo espero que la crisis se acabe muchísimo antes, yo creo que es bien relevante. Ministro, y lo otro es que también se habla de una medida para poder incentivar unas líneas de crédito y pasarse a la electromovilidad en el caso también de los taxis. ¿Ve que esto puede ser una oportunidad para ello o va a ser muy marginal? Considerando, además, que seguimos teniendo, no voy a decir un problema, pero un desafío, coloquémoslo como un desafío, el hecho de que cargar un auto eléctrico todavía implica ciertas complejidades. Mira, yo creo que la electromovilidad llegó para quedarse. Nosotros estamos manteniendo el impulso en transporte público eléctrico a nivel nacional. Y yo creo que la transición energética es clave, y por supuesto la vamos a seguir empujando en conjunto con energía. Y puede ser la oportunidad para varios, pero fíjate que la principal dificultad para cambiarse, para moverse desde un auto a benzina a un vehículo eléctrico por parte de taxis básicos y colectivos, la principal dificultad, más que en el acceso, es en las condiciones para cargarlo. ¿Por qué? Porque está mucho más acotado. Entonces la instalación en las casas, por ejemplo, es más difícil, los tiempos de carga son mucho mayores, hay personas que vienen en edificios, y en los edificios hay edificios que son imposibles, por ejemplo, de generar el amperaje y todas las condiciones para cargar adecuadamente los vehículos, pero es parte de la transición energética, y esta crisis del petróleo yo creo que también va a ser un impulso en la electrificación de muchos vehículos, y lo tenemos que ver también como una oportunidad de país. Ministro, ¿y los camioneros? ¿Qué es lo que se ha estado conversando con los camioneros? Esa es la pregunta del millón. Con los camioneros nos hemos reunido varias veces, son un sector muy importante, y no tanto por el vehículo mismo. Lo importante es lo que transporta el vehículo. ¿Ya? Hay ciertos productos, por ejemplo, botellas, en que el 70% del precio final de una botella de agua, por ejemplo, el 70% del transporte. Entonces, el impacto no es directamente sobre el camionero, sino sobre el consumidor final. Ese es el aspecto relevante. De hecho, uno conversando con dirigentes del gremio de camiones, uno ve que sus dificultades son múltiples, son diferentes. Una está el precio del petróleo, por supuesto. La otra son temas de seguridad. ¿Ya? Y tienen muchos otros planteamientos, y lo que se ha avanzado con el gremio de camioneros, yo me he reunido con varios de ellos, es reforzar en esta etapa los aspectos de seguridad que son bastante urgentes. Y nuevamente confiamos en que esta crisis a nivel mundial no dure mucho, dure poco. De hecho, hay algunas cifras que al menos a mí me generan bastante esperanza. Ya bajó un poco el precio del petróleo, ayer estuvo en 110, hoy está en 95, bajo de los 100. No sabemos qué va a pasar, es muy difícil predecir el futuro también. El precio del dólar también, el presidente Trump dio una señal que generó este impacto, y la Asociación de Países Petroleros, Productores de Petróleo, también han dado señales de que aumentarían la producción. Por lo tanto, yo tiendo a ser optimista, a darle esperanza a las familias que este es un remesón que nos afecta a todos, a todo el país, a los sectores más vulnerables. Se está haciendo un trabajo, una inyección específica de recursos por parte del gobierno, pero nos va a pegar a todos, directa o indirectamente, y esperemos que esto dure lo menos posible. Pero el gremio de los camioneros, aparte de ser un gremio muy poderoso,
es un gremio bien impaciente, por lo menos históricamente se ha mostrado así. ¿Ve una disposición distinta en este momento, más, comillas, comprensivo? Yo creo que el gremio de los camiones entienden que este es un tema mundial, es un tema global, no es un tema de Chile, mucho menos es un tema de gestión del gobierno. Este es un tema que trasciende los países. Te reitero, en Europa, por ejemplo, o en Asia, tú ves el actual precio de los combustibles y puede ser un 50 o incluso hasta el doble más caro que nosotros. Entonces yo creo que hay comprensión y lo importante es estar monitoreando. O sea, si es que esto se alargase mucho, probablemente las estrategias debiesen ir adaptándose un poco. Pero reitero, o sea, yo espero que esto sea temporal, yo espero que como país enfrentemos esto con la altura que requiere crisis internacionales de este tipo, que no son las primeras, han habido 2 similares anteriormente y hemos salido adelante. Y esta situación en puntual, no solamente por los esfuerzos, por los tiempos que requieren, buscar soluciones, diseñar medidas y todo, ¿hace que retrase alguna de las cosas que tenía proyectado en el ejercicio de su cargo como ministro de Transporte? ¿Se retrasan otras cosas por esta contingencia? No, afortunadamente no. De hecho, bueno, lo anunció el presidente Kast, la reconstrucción sigue como urgencia. Nosotros seguimos con los distintos planes de transporte, las diferentes modalidades, con los temas de telecomunicaciones también estamos avanzando. Por lo tanto, no tiene un impacto en otras áreas o en la planificación o en los desafíos futuros que tiene el ministerio. Sí, de hecho, si quería avanzar en electrificación, incluso se acelera. Pero dígame una cosa, así como hablamos, en el proyecto actual se acaba de incorporar el subsidio al transporte escolar. ¿Queda espacio para apuntalar otros sectores? ¿Y cuáles podrían ser eso? Mira, acá este es un tema que es bien transversal. Como te digo, acá es que tú asignas recursos al combustible, le estás quitando recursos a las listas de espera. O sea, en el fondo tenemos, como país, como sociedad, tenemos una capacidad de generar recursos que es limitada. Y compiten diferentes necesidades sociales por esos mismos recursos. Entonces, la discusión tiene que incluir el uso alternativo de los recursos. Y ese uso alternativo tiene un uso en salud, en educación, en pensiones, en vivienda, en transporte, por supuesto. Por lo tanto, ese cálculo yo creo que siempre tiene que incluir esta multidimensionalidad y sin duda alguna, lo que sí le puedo dar certeza a todos nuestros oyentes, es que el gobierno está tomando la mejor decisión para el país dentro de todo este contexto internacional, dentro de esta crisis que es externa y dentro de las restricciones presupuestarias que como país tenemos. El ministro de Transporte, Luis de Granch, esta tarde en Conexión Tele 13 dándonos cuenta de, el post-anuncio de aumento de las bencinas. Muchas gracias, ministro, por haber estado esta tarde con nosotros. Gracias, ministro. Buenas tardes. Que esté muy bien. 5 minutos nos separan de la... Marie Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. ¿Valoras tu bienestar y tu economía y todavía no nos conoces? Tenemos más de 12.000 productos con hasta un 60% de descuento. Descúbrenos. Suscríbete ahora a sociofarma.cl. Estamos aquí para facilitar tu vida. Vivimos en un mundo singular,
donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única y repetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas. En Caroline School nunca estoy sola. Siempre hay un equipo que me ayuda si tengo dudas, como por ejemplo entrar a clases. Tengo clases en vivo y también puedo aprender a cualquier hora. Somos una comunidad online activa. Una nueva era educativa para una nueva generación. Caroline es cool.